Hola, una vez más. Para este video, verán una remasterización de una de las historias más icónicas del canal, el Pikachu sonriente. El resto de detalles los dejaré a su interpretación. Disfruten del video. En un día en donde los problemas parecían no estar dispuestos a darme un respiro, reflexioné sobre una vida que había dejado hace muchos años atrás. Una vida mucho más simple, en donde mis únicas prioridades eran cumplir con las tareas de un joven y enérgico estudiante de secundaria. Después de eso, la vida no había sido realmente muy especial. O no, en el sentido más memorable de lo que podría considerarse. Después de la facultad, fue cuando la vida de un adulto triste y cansado comenzó, en un trabajo que para nada se adaptaba a mis capacidades para las que había sido preparado, y con un trato para nada memorable de parte de mi jefe. Observando una pequeña caja que conocía muy bien desde los 15 años, fue cuando me pregunté, ¿en dónde había quedado aquella vida sencilla que tanto añoraba? ¿En dónde se habían quedado esas ilusiones infantiles que jamás se cumplieron? Al ver el interior de la caja pude reencontrarme con mis viejos videojuegos de Game Boy. Y a raíz de aquel reencuentro, pude obtener una respuesta. En el pasado. Todo se había quedado en el pasado. Y la misma respuesta resonó por mi cabeza cuando vi que ningún videojuego pareció funcionar al colocarlos en mi consola, la cual parecía ser lo único que sobrevivió. La humedad de mi apartamento con los años había oxidado las placas de mis juegos, dejándolos como unos coloridos pisapapeles con etiquetas pegajosas y mugrosas. Solo me quedó resignarme amargamente, mientras pensaba en qué hacer con aquella pila de basura que alguna vez me entretuvo durante tardes enteras. Al menos mi Game Boy funcionaba. Pero sin juegos, ¿de qué servía? Fue ahí cuando se me vino a la mente la idea de buscar un videojuego por internet. Era consciente de que el valor de estas cosas había subido mucho desde que se dejaron de fabricar, pero tal vez podría encontrar alguno que se ajustara a lo que en ese momento disponía. Quise ver si podría conseguir alguna copia en buen estado de Pokémon Amarillo, ya que ese había sido el videojuego que más había disfrutado. Pero casi tiro la toalla cuando no logré encontrar una oferta que se ajustara a mi presupuesto. Sin embargo, casi como si aquel producto hubiera estado esperando a mi desesperación para finalmente manifestarse, apareció. Se trataba de un cartucho, en un estado impecable. En las imágenes, el plástico del cartucho y el cartón de la caja brillaban como si se tratara de un producto nuevo. Y el precio era prácticamente un regalo. Una cifra muy por debajo de lo que disponía en aquel momento. Pero aquella emoción se transformó en especulación, al plantearme lo siguiente. No era posible que un producto de hace más de 30 años estuviera en tan buen estado. Es cierto que algunos aficionados del coleccionismo se las ingeniaban para dar con este tipo de cosas, pero como mínimo siempre había un desgaste en las esquinas de la caja, por ejemplo. Y este no era el caso. Literalmente se veía como si recién lo hubieran sacado de la fábrica. Esto hizo plantearme si se podría tratar de un videojuego pirateado, y más me lo parecía cuando mis pupilas se enfocaban nuevamente en el precio. No es que yo sea de esos que desprestigian a un producto por no ser oficial, pero la verdad es que en mi infancia tuve varios problemas con cartuchos pirata. Estoy hablando de situaciones en donde el plástico es tan malo como para romperse con la mínima presión, o que el juego en sí mismo no funcione. De todos modos estaba tan bien presentado, y se veía de tan buena calidad que no parecía ser el caso. En la peor de las situaciones, perdería unos pocos dólares que con esfuerzo podría recuperar después. Estuve hablando con el vendedor por un tiempo, y le hice las preguntas básicas. Ya saben, sobre si se trataba del juego original y el tema del precio. El tipo fue amable en todo momento, y no se tardó en darme toda la información sobre el producto. ¿Me creerían si les digo que hasta incluso se ofreció a pagarme el envío? Si tomamos en cuenta el precio al que lo vendía, esto último resulta extraño. Me hacía pensar como si quisiera deshacerse de él. Pero bueno, solo se trataba de un videojuego. Y realmente, estaba reacio a creer que pudiese tener algo tan malo como para que el vendedor quisiera dárselo a alguien más. Aunque sí hubo una cosa que me incomodó un poco, al terminar la conversación. Sé que parecerá una tontería, pero un rato después de haber terminado de hablar con él, fuera de cualquier contexto, me envió un mensaje con una carita feliz.
Creo que fue como un minuto después de haber confirmado la compra. Tal vez fuera su forma de agradecerme por haber comprado su juego, o no sé. Tardó cerca de una semana en llegar hasta casa. Todavía recuerdo la emoción con la que sostuve el paquete en mis manos. El remitente era de España, lo que significaba que sí o sí tenía que ser mi juego. Si hubiera podido observarme a mí mismo, estoy seguro que me habría visto como un niño abriendo su regalo de Navidad. Debajo de un montón de bolitas de espuma, se encontraba la misma caja que había visto en la publicación. La sostuve en mis manos por un rato, solo para contemplar el estado tan perfecto en el que se había conservado. Ciertamente era un poco más pesada de lo que me esperaba. Además de eso, me percaté de algo que en la publicación no había notado. En su cubierta brillante se ilustraba a un personaje con una expresión de seriedad. Tal vez fuera por mi forma adulta de ver las cosas, pero esa expresión se sentía disonante con el tono alegre con el que yo recordaba Pokémon. Recordé que había dejado mi viejo cartucho sobre mi mesa de café, así que lo traje, solo para comparar lo poco que se apreciaba de su carátula con la portada de la caja. Apenas era perceptible, pero definitivamente ahí había una sonrisa confiada. Mis cejas se fruncieron, demostrándole a la caja las dudas que me nacían tras aquel descubrimiento. Tal vez se trate de una revisión de arte que le hicieron un tiempo después, pensé. Aún así no entendí el motivo de colocarle una mueca en su rostro. Decidí dejar este detalle por un lado, ya que de otra forma, podría pasarme el día entero intentando entender el porqué de este cambio tan insignificante. Abrí la caja con notable emoción, pero a su vez con el cuidado suficiente para no terminar dañando su cubierta por la cinta adhesiva. Ahí estaba el juego, el manual, y el mapa de Kanto. Obviando el detalle de la carátula, era como si reviviera el momento de mi infancia en el que abría por primera vez la caja de mi viejo Pokémon amarillo. Se sintió extrañamente nostálgico. Al tomar el cartucho en mis manos, de alguna forma se me hacía más pesado, en comparación con el viejo que tenía. ¿Será que hay algo que no debería estar en su interior? Con algo de nerviosismo, lo agité cerca de mi oído para ver si escuchaba algo. Nada. El cartucho parecía estar perfecto. Con emoción nuevamente, coloqué el cartucho en mi Game Boy, rezando para que funcionase. El logo característico de Nintendo descendió por la pantalla. Y de un momento a otro me vi, apreciando con una sonrisa la cinemática inicial del juego, y la alegre música en 8 bits que la acompañaba. Fue entonces que la pantalla de título me recibió, con un Pikachu sonriente anunciando el logo de Pokémon. No pude evitar reírme. Todo era tal cual lo recordaba. Y después de años, por fin podría volver a jugar a este juego, y ser un maestro Pokémon una vez más. El juego comenzó con el profesor, dándote una introducción de lo que eran los Pokémon y su mundo. Más tarde me pidió que pusiera tanto mi nombre como el de mi rival. A mi personaje le puse mi nombre real, y para mi rival le coloqué el nombre de un viejo amigo que ya no veía desde la escuela. No sé, me pareció una forma graciosa de recordar los viejos tiempos. La historia del juego transcurrió tal y como la recordaba. Con la invasión del equipo Rocket, el aterrador pueblo Lavanda y su gran cementerio, las ciudades enormes, y los emocionantes encuentros con los Pokémon legendarios. Y claro, sin mencionar también las apariciones de mi rival, quien más de una vez me hizo arquear mis cejas por lo fastidioso que era. Aunque, en una de estas apariciones, ocurrió algo inesperado. Pasó en lo que estoy casi seguro, se trataba de la batalla que transcurre antes de ir al desafío de la meseta. Durante nuestro penúltimo encuentro, ocurrió un error inesperado. Mi rival, al cual había nombrado como Anthony, había enviado un Cloyster. Y yo, para aprovechar la ventaja de tipos, envié a mi Pikachu. Pero ocurrió algo que no tenía previsto. Su Cloyster atacó primero con tenaza, fulminando toda la salud de mi Pokémon. Esto se me hizo muy extraño, ya que aparte de tenerle ventaja, mi Pokémon estaba como 5 niveles por encima del suyo.
Después de eso, la secuencia de batalla se detuvo, con la pantalla regresando al lugar donde se habían quedado los personajes. Solo que ahora ya no tenía a mi Pikachu conmigo. Al segundo se desplegó un mensaje, el cual decía: "Oh Dios, no". Y después, la pantalla se llenó de errores gráficos, mientras el grito de Pikachu se reproducía. Solo que este, en comparación con sus otros sonidos, se escuchaba más largo y débil. Todo esto ocurrió en tan solo segundos, antes de que forzosamente tuviera que reiniciar mi consola. Antes de que iniciara el logo de la compañía, apareció un mensaje en letras pequeñas sobre la esquina derecha de la pantalla. Decía algo así como: "Nueva cadena de eventos iniciada. Intentos 3. Reconfigurando datos". Al desaparecer el mensaje, el juego dio paso a mostrar la pantalla de título, saltándose por completo la cinemática inicial, y el logo de la compañía. La imagen del Pokémon presentando el título, me hizo sentir extraño. El Pikachu carismático de antes, fue sustituido por uno que carecía completamente de rostro. Y tampoco reprodujo su típico sonido, ni tampoco apareció en la parte superior de su cabeza el globo de texto con su frase. Quise pensar que tal vez estos cambios tan extraños eran debidos a algún error, lo que a su mismo tiempo me hizo temer por la seguridad de mi partida. Avanzando por el menú, suspiré al notar que ahí seguía mi archivo de guardado. Pero al iniciarlo, el juego demoró más de lo usual en mostrarme el último punto de guardado. Y lo que era más extraño, me mostró un lugar que no logré reconocer. Era como una habitación alargada, llena de tumbas a sus alrededores. Mi personaje se encontraba al otro extremo de la habitación, enfrente de una tumba. Por los elementos del lugar, y la banda sonora, supe que tenía que estar por algún lugar de la torre Pokémon. Solo que no identificaba de cuál se trataba. Por accidente, presioné el botón de interacción antes de comenzar a mover a mi personaje. Lo que desató una interacción con la tumba que tenía de frente. El mensaje que apareció, le hacía un breve homenaje al Pikachu de mi personaje. En ese instante, me di cuenta de que mi Pikachu no me seguía como de costumbre. Simplemente no estaba. Más tarde se reprodujo una imagen de mi personaje llorando, cosa que me tomó muy de sorpresa. La misma se había manifestado con otra caja de texto, la cual decía: "Dios, ¿por qué habré sido tan irresponsable?". A mi mente llegaban miles de preguntas y dudas, mientras veía cómo aquel pequeño mundo feliz se desmoronaba. Mi Pokémon estaba muerto. Eso fue lo que entendí. Pero, ¿por qué? Y sobre todo, ¿por qué está pasando esto en un juego para niños? ¿Cuál era el objetivo de enseñar esto en aquel mundo infantil? Yo no recordaba que la historia del juego fuera así. Mi ceño fruncido, no se negó al acompañarme durante los minutos en los cuales estuve formulando 1001 preguntas. No obstante, tuve que detenerme al saber que mis preguntas jamás recibirían una respuesta. Aquel evento concluyó cuando, tras explorar aquel sitio, encontré unas escaleras que descendían. El sonido que hizo el personaje tras interactuar con ellas se repitió varias veces, mientras un color oscuro protagonizaba todo el panorama. Después de un tiempo, el escenario por fin se iluminó, mostrando a mi personaje a los pies de la torre Pokémon. Si quería volver a entrar, mi personaje se devolvía manifestando un mensaje: "Ya no puedo". Y al revisar el menú de equipo, todos mis Pokémon estaban, sin contar a Pikachu. Algunos NPCs con los que volvía a interactuar, daban sus condolencias, y otros simplemente no querían hablarme. Con los líderes de gimnasio y la madre del protagonista, era más de lo mismo. Y el profesor me motivaba, diciéndome: "Estas cosas pasan, pero que eso no te desmotive a cumplir tu sueño de ser un maestro Pokémon. Yo sé que pronto podrás superar esto, sé fuerte". Se me hacía muy raro ya no tener a un Pikachu, siguiéndote detrás como siempre. Según recuerdo, la emoción por jugar a la edición amarilla, estaba motivada más que nada por los detalles que le habían agregado a este personaje. Lo cual hacía que la aventura se asemejara más a la serie animada. Y sin este detalle, realmente no entendía cuál era el objetivo real detrás de esto. ¿Cuál era el objetivo de esta versión si ya no teníamos a Pikachu? Sabía que esta pregunta, al igual que todas las anteriores, muy difícilmente obtendría una respuesta.
Así que simplemente me dispuse a continuar con mi viaje, pero no sin antes llenar el espacio vacío que había quedado en mi equipo. Necesitaba un Pokémon eléctrico, así que fui a la central de energía para buscar un Electabuzz, uno de mis Pokémon favoritos. Una vez hecho esto, una vez más emprendí mi camino hacia la meseta. Anthony volvió a aparecer en el mismo lugar de antes, con la intención de retarme otra vez a una batalla. Pero, se lo veía diferente. En su pequeño sprite habían sido dibujados unos ojos que parecían demostrar seriedad. No hubo ningún diálogo de introducción, solo unos puntos suspensivos. Su imagen en combate imitaba la expresión que había adquirido su pequeño sprite, reemplazando su mirada antes confiada por unos ojos serios. Solo usaba ataques que reducían estadísticas, y a veces no atacaba. Una vez que el combate finalizó, Anthony manifestó un último mensaje. Lo siento, realmente lo siento. Y se fue con un andar lento, en una dirección opuesta al camino que dirigía a la meseta. Durante el trayecto, de vez en cuando me parecía apreciar una figura oscura que aparecía por milésimas de segundo por la parte superior de la pantalla. Aunque de esto no estoy tan seguro, ya que bien podría tratarse de un error a la hora de procesar los gráficos, o al menos así es como yo lo quise entender. El desafío con el alto mando no fue tan complicado, ya que los entrenadores de la meseta y algunos caramelos raros que había reservado, habían hecho que mi Electabuzz subiera de nivel bastante rápido. Hasta Lance fue sencillo de derrotar, gracias a mi Articuno y su rayo hielo. Después de recibir las felicitaciones de este personaje, e indicarme que pasara a registrarme en el Hall de la Fama, fue cuando lo vi. Había una criatura extraña del otro lado. Se parecía a un Pikachu, solo que era mucho más alargado, y con una anatomía más humana. Solo bastó con ese simple vistazo para generarme una sensación rara. Fue tras la principal impresión que recordé algo que se me había pasado por alto. Pasaron muchos años antes de que volviera a jugar Pokémon, y gran parte de esos recuerdos regresaron a mi mente tras jugar este juego. Y el avistamiento de aquella antesala, no fue la excepción. Se me había pasado por completo el desafío que teníamos que dar contra el rival después de vencer a Lance. Pero, en lugar de Anthony, estaba esta cosa rara. Cuando me di cuenta de esto, recordé que en la última batalla que tuvimos, después de vencerlo, se fue en una dirección contraria a la que nos conduce a el desafío de la meseta. Lo que me sugería que este personaje nunca pasó por esta última, ni mucho menos por la liga. No estoy seguro de si las cosas hayan ocurrido de ese modo para Anthony, pero lo cierto era que esta cosa estaba ocupando su lugar, y no podía entender el porqué. La música se había detenido. Y cuando el caminar automático de la escena hizo que mi personaje se parara enfrente de esta criatura, fue cuando desplegó su mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué te olvidaste de mí, si yo te quería? ¿Por qué me reemplazaste? El diálogo se cerró, y una secuencia de batalla comenzó. ¡Oh Dios! Su imagen era mucho más horrible que la que había visto antes. Era un Pikachu con cuerpo humano. Se le marcaban las costillas de lo flaco que estaba, y sus ojos eran pequeños y tristes. Pero lo peor, por mucho, era esa gigantesca sonrisa de oreja a oreja. Su nivel era 0, y su barra de vida estaba vacía. Cualquier Pokémon que sacara, estaba demasiado asustado como para hacer cualquier movimiento. Pikachu no atacaba, pero la barra de vida de cada uno de mis Pokémon se redujo lentamente cuando era su turno. Cada Pokémon que sacaba, terminaba con su barra de vida reducida a 0, a su vez que un mensaje anunciaba la muerte de cada uno. Todos reprodujeron un quejido doloroso y apenas audible cuando esto sucedía. El sonido que hizo Electabuzz, ciertamente fue el más doloroso de escuchar. Cuando mi equipo se redujo a 0, pensé que aparecería en un centro Pokémon y todo esto se terminaría. Pero en última instancia, mi personaje salió al combate. Si quería escapar, solo aparecía un mensaje que decía: no. No habían opciones de lucha, y solo me dejaba acceder a la mochila. Lo único que se me ocurrió hacer, fue lanzarle una Pokébola para ver si lograba capturarlo. Pero al momento de seleccionarla, esta falló. Y a diferencia de antes, Pikachu esta vez sí usó un ataque del que nunca había escuchado. Pikachu usó melancolía. Apareció una animación de un ojo con lágrimas sobre mi personaje, y fue entonces que este mismo cayó en combate. Un cartel apareció, anunciando la muerte de mi personaje. Michelle ha fallecido. Recuerdo haberme sentido mal tras leer eso.
ya que si recuerdan, a mi personaje le había puesto mi nombre. Tras unos segundos, la pantalla se iluminó, habiéndose quedado en un sólido color blanco. Y después de un tiempo, fue que lo vi. Se trataba de un rostro espantoso, desfigurado en una sonrisa siniestra, y con unos tristes ojos negros que parecían mirar a través de ti. De fondo se escuchaba una melodía compuesta por sonidos estridentes y horribles, la cual me hacía sentir muy mal. Y por último, un mensaje que quedó grabado en mi psique hasta el día de hoy. Sé que podrá sonar extraño lo que sentí a continuación, pero lo cierto es que ni siquiera yo soy capaz de comprenderlo. Sentí como si el mundo se hubiera caído sobre mí, agarrándome y diciéndome con malicia todo lo que me había salido mal en esta vida. Como una psicosis repentina que no estaba dispuesta a abandonarme, dando de pura maldad. Cuando veía ese rostro desfigurado y triste, no podía dejar de verme a mí mismo. Era como si mi cerebro no dejara de comparar el aspecto de este personaje con mi propia vida, como si de alguna forma representara como era mi interior, una visión retorcida de mi propia alma. Era como si de repente, ese adulto fracasado se hubiera dado cuenta de su triste y horrible realidad. Una realidad en donde no tenía nada más que un apartamento húmedo y mugroso, una carrera fracasada y una aferración obsesiva con la nostalgia. Con la visión de aquella cosa horrible en la pantalla, dejé mi videojuego en un costado de mi sofá, y comencé a llorar mientras tiritaba por todo aquel shock repentino de emociones. Había quedado mentalmente destrozado, y no dejaba de comparar todas las veces que este juego representó la muerte y el dolor con mi propia realidad. Mis ojos seguían húmedos cuando desperté. Me había quedado dormido, pero el despertar no alivió mi estado psicótico, con esa imagen aún atormentando mis pensamientos. Esa música ya no se escuchaba, y mi consola estaba tirada en el suelo, con ese cartucho a su costado. Aparentemente, la caída había hecho que él mismo se desencajara de la ranura de la consola. No supe qué hacer a continuación, ni siquiera sabía si todo lo que había vivido con ese juego fue real. O si tan solo se trató de una ilusión que generó mi propio subconsciente, destruyendo aquel mundo feliz, y llenándolo de sucesos trágicos y cosas horribles para así poder aceptar la realidad. Esta fue una teoría que propuso mi terapeuta, y la verdad, no podría haber estado más de acuerdo. Sonaba muy convincente el creer que todo aquello no había sido más que el producto de una mente que se estaba deteriorando a causa de su propia tristeza, y que utilizó a un videojuego para así dejar de buscar la felicidad en el pasado, y poder hacerlo en la vida real. Y más si tomamos en cuenta todo lo que había sentido en el momento que vislumbré aquel rostro, y ese mensaje. Mi terapeuta tuvo mucha razón al decir que mi mente ya había estado mal desde antes, desde mucho antes del ataque de psicosis, sobre todo por la tristeza y el estrés que suponía mi estilo de vida. Es decir, vamos, ¿cómo puede ser que un videojuego pueda afectar tanto la psique de una persona? Y de una persona adulta más aún. Fue tras este razonamiento y tras tomar algo de medicación durante algunos días, cuando me sentí listo para afrontar este problema. Ese juego aún lo conservaba. No había querido tirarlo o algo parecido por todo lo que les acabo de decir, aparte porque hubiera sido un mal gasto de dinero. Sin embargo, no quería volverlo a probar. O bueno, no en aquel momento. Eso que vi me dejó muy dañado, y no quería que mi mente me volviera a jugar alguna mala broma con este juego. A sabiendas de que probablemente ese podría ser el único videojuego que funcionaba de toda mi colección de cartuchos oxidados, intenté probarlos una vez más para ver si de casualidad alguno funcionaba. De no ser así, igual el intentar esto suponía un avance importante para mi salud mental. Después de un buen rato probando esos viejos juegos mugrosos y oxidados, al fin pareció que uno de ellos funcionó. Se trataba de mi viejo Tetris, otro de los juegos que más me divirtieron durante mi infancia. El logo de Nintendo descendió por la pantalla, y justo cuando creí que podría aferrarme por última vez a la nostalgia y dejar este malestar en el pasado, una vez más, aquel ser se manifestó para atormentarme. Mis lágrimas no escatimaron en salir, empapándome las mejillas y el mentón, mientras los temblores y la agonía se apoderaban rápidamente de mi cuerpo. Y con unos ojos llorosos, fruncí mi ceño, y estrellé mi consola contra el piso lo más fuerte que pude.
De un momento a otro, el suelo de mi sala se había llenado de plástico y componentes electrónicos. Mi Game Boy había quedado totalmente destrozada. Y el cartucho de Tetris había corrido la misma suerte. Aún llorando, tomé todos mis juegos, y la pila de basura en la que se había convertido mi Game Boy, y los tiré a la basura. El Pokémon amarillo seguía en el mismo lugar en donde lo había dejado. Lo tomé, lo coloqué en su caja con todo lo demás que traía, y lo aventé con fuerza a algún lugar de la calle. Nunca supe si todo esto habrá sido real, o de si todo este tiempo mi terapeuta tuvo la razón. Realmente espero que haya sido esta última. Porque, antes de tirar aquel condenado juego, pude ver una vez más la mueca en el rostro de Pikachu. Y por alguna razón, parecía que sonreía. ¿Saben qué es lo peor? Aparte de la psicosis, hay veces que lo veo. Lo veo de cuclillas, estacionado en los rincones oscuros de mi casa. Me atormenta con su mirada, y con esa asquerosa sonrisa, que no hace más que recordarme el fracaso que soy como ser humano. Pero, ¿saben qué? Creo que al final lo entendí. Entendí lo que era esa cosa, en el videojuego. Esa cosa era el Pokémon fallecido del protagonista. Quien había vuelto de la muerte como un espectro, solo para tomar venganza, por haber sido reemplazado y olvidado como un juguete roto. Anthony no estaba en la antesala del Hall de la Fama, porque se arrepintió por lo que había pasado con Pikachu, ya que fue uno de sus Pokémon quien por accidente lo mató. Eso se puede notar por sus diálogos, y por el cambio en el aspecto de sus sprites. Abandonó su sueño de ser un maestro Pokémon, y en consecuencia, nunca fue a la liga. Por eso el espectro de Pikachu aparece en el lugar de Anthony, porque este aprovechó su ausencia para aparecer en ese lugar. ¿Saben otra cosa? Estoy sospechando que en realidad, toda esta experiencia sí se trató de algo real. ¿El porqué de esto? El tipo al que le compré el videojuego, borró cualquier rastro de su existencia en internet. Nunca más pude volver a encontrarlo. Y esa cara feliz que me mandó una vez que hice la compra, me da a sospechar que este tipo tuvo algo que ver, más allá de simplemente habérmelo vendido. A decir verdad, este juego fue un completo enigma desde que lo sostuve en mis manos. Solamente su peso y su carátula, me da a pensar de que no se trataba de un cartucho convencional, sin mencionar todas las demás cosas que tiene en su interior. De ser realmente así, es posible de que este juego tan solo se trate de una minúscula parte de algo muchísimo más grande.